Hoy su programa Recorridos con Jair va a estar en el Museo Histórico, Museo Religioso en la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. Álvaro Arteaga es historiador y pues, es el que conoce más sobre este museo, es el fundador. Hablemos un poco de eso, Álvaro, con el saludo de bienvenida. Bueno, muy buenas para usted y para los televidentes. Pues mire, usted me dice un mundo de cosas ahí que no son. Yo no soy el fundador primero que todo, soy cofundador, porque el fundador del museo es Monseñor Samuel Álvarez Botero, fue el de la idea del cuento. Y lo otro, pues nada, yo simplemente tengo aquí encargado de esto. Pero mire, el museo comienza primero, la primera idea es por ahí en el año 59, que hay una exposición de arte religioso con motivo de la coronación de la Virgen. Entonces muchas familias, Río Negro era en ese entonces un pequeño pueblecito donde las familias guardaban todo este mundo de cosas en las casas. Las casas eran casi museos todas, las de los abuelos. Entonces prestaron muchos de los objetos para esa exposición. Luego que pasa la coronación, Monseñor Álvarez comienza a amontonar aquí para poder arreglar el templo, pasa los cuadros grandes y todo eso y los trasladan para acá. Esto era sacristías. Y a partir de cuando nombran la catedral, esto como catedral, como sede de la diócesis en 1968, entonces de ahí en adelante comienzo yo estaba niño y yo era acólito y me gustó este cuento y Monseñor Álvarez me dejó tranquilamente. Entonces desde eso vengo organizando lo que es hoy el museo. El museo se llama el Museo de Arte Religioso de la Catedral de Río Negro. Aquí en el museo es todo. Hay que entender que el museo es la misma catedral porque es un edificio que tiene 215 años. Es una estructura construida por el pueblo, dirigida por curas. No es lo que dicen las placas, que esto es obra de españoles, eso es mentiras, es simplemente el trabajo del pueblo. Y demuestra, esto es una copia exacta de la Candelaria de Medellín. Si ustedes la ven por dentro es exactamente la misma. Lo que pasa es que ha tenido dos grandes modificaciones. Ahora, en el museo, ¿qué es lo que hay aquí? Hay más o menos unas 1500 piezas. ¿De qué? Tenemos una colección de 150 cuadros pintados al óleo sobre tela, que se llama sobre caballete. Los cuadros, el más antiguo tiene más o menos 430 años, que fue el cuadro que regaló el rey Felipe II de España con San Santiago y con la imagen de la Virgen del Rosario de Arma. Tenemos, entre los cuadros hay más o menos uno o dos que son europeos, una gran cantidad, digamos, de entre los 120, unos 110, 100 o 100 que son hechos en Quito, Ecuador. Los otros son hechos en Bogotá y aquí en Río Negro y en Antioquia, que son muy poquitos más bien. Tenemos más o menos unas 120 imágenes representativas de Cristo, vírgenes, santos, todas estas cositas, pesebres y eso, con lo que está en el templo, que son imágenes en madera. Solamente hay 3 españolas, una docena hechas en Quito, Ecuador, y lo otro aquí en Antioquia. En imágenes tenemos mucho más cosas antioqueñas que cuadros. En el museo tenemos piezas de bronce, de cobre, tenemos muy buena parte de archivo, de documentos, y de libros, tenemos en oro, en plata, tenemos textilería. La textilería es todo ese mundo de bordados de la Virgen, de los santos, de los estandartes que usaban en las procesiones y todo esto. Y tenemos mobiliario de parte histórica. Entonces el museo propiamente es toda esa colección completa de esta cantidad de objetos. Hay unos que tienen mucha historia desde el punto de vista no solamente religioso, sino histórico, que tiene que ver con la historia de la ciudad de alguna cosa. Otros es simplemente como obras antiguas de arte religioso. Entonces, la mayoría de lo que hay aquí son artesanías, porque aquí propiamente no nos vino muchas obras de arte. Aquí habrán 2 o 3 cosas que son realmente obras de arte. De resto, en el museo conservamos toda la memoria cultural religiosa de Río Negro y alguna parte histórica de la parte civil. Entonces el museo lo abrimos por lo regular toda la Semana Santa, la tenemos abierta de domingo a domingo en las horas de la tarde, entre las 2 de la tarde y las 4, 4 y media, menos el Viernes Santo, porque el Viernes Santo sí abrimos entre las 11 y las 2 de la tarde. Yo atiendo todos los grupos de colegios, de grupos de juntas de acción comunal, parroquiales y todo eso, siempre y cuando hablemos con anterioridad y nos pongamos de acuerdo y pueda venir a enseñarles el museo. El museo sí se abre al público siempre y cuando hablemos con anterioridad y que sean grupos siquiera de 10, 15, 20 personas. Bueno, Álvaro,
qué interesante lo que nos está contando usted. Este es su programa Recorridos con Jair, que estamos a través de los diferentes sistemas de televisión por cable en todo el departamento de Antioquia, mostrando las cosas positivas, como este museo que está en la Catedral San Nicolás el Magno de la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. ¿En qué parte de la catedral estamos en este momento? ¿Dónde está ubicado el museo? El museo es completamente detrás del altar, donde está la Virgen del Rosario y del Santísimo. En la parte de atrás es la sacristía, porque es que inclusive esto fue sacristía hasta hace unos 25 años más o menos. Esta sacristía es histórica para todos los antioqueños. Esta es la sacristía donde en 1812 se firmó la Constitución de Antioquia, la primera de Antioquia, que fueron 19 representantes nombrados en las dos ciudades, que eran Santa Fe, Antioquia y Río Negro, eran ciudades, y Medellín y Marinilla eran villas. Entonces eran los 4 centros más importantes administrativos que tenía la corona española aquí en Antioquia. Y ahí es donde se nombran algunos ciudadanos, los más ricos, los más distinguidos, los más preparados, y ellos se reunieron, comenzaron en Santa Fe, Antioquia, luego en Medellín, y por último vienen aquí, y aquí hacen todas las sesiones, todo lo que es, y sobre un mueble que hay aquí en el museo, un mueble café grande, es donde se firma esa Constitución, se firma y se jura obediencia a esa nueva Constitución, se desconocen los reyes de España y se conoce la soberanía del pueblo antioqueño. Entonces aquí este es el altar de la patria. Hablemos un poco más sobre las obras que están acá. Usted dice que el arte es arte quiteño. Quiteño la mayoría, sí. ¿Y qué obras se pueden destacar de todas esa gran cantidad que tienen acá? Vea, mire, de lo que es en cuanto a pintura, o sea, los cuadros, para que me entienda, el cuadro más sobresaliente es el que se llama El que ha de venir. Ese cuadro es una verdadera obra de arte. Es un cuadro que tiene 90 años, pintado en Quito, Ecuador. Lo pinta un médico llamado Víctor Mideros. Este señor, siendo médico ya en la ancianidad, las historias que he conocido es que le dio por pintar y pintó muy pocas obras, pero las pintó fue con la yema de los dedos. Nunca utilizó pinceles, brochas, nada, sino que unta la pintura y la pega sobre el lienzo, cada uno como armando, como un rompecabezas, para que me entienda, puntico por puntico. Esa obra era un sueño de él desde niño, en el que entendió muy bien lo que era la Eucaristía. Entonces pinta un Jesús en una sombra, en un conjunto de sombras muy grande, y todo va a los ojos. De los ojos del Jesús sale una luz y forma un pez en la parte de atrás. Entonces, dándonos el mensaje de que Cristo es presencia en la iglesia a través de la historia mediante la Eucaristía, que es lo que tenemos que entender los católicos. Que si usted viene a misa y no comulga, y si usted como católico nunca ha comulgado, usted no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque el centro de todo católico es comer y sentir la presencia de Cristo. Por eso dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, yo en él. Entonces, este médico entendía muy bien el mensaje de la Eucaristía y lo pinta en un cuadro con una presencia viva, en un signo que es el pez, que es el alimento del cristiano. Tenemos, por ejemplo, otro cuadro que es un San Antonio de Padua. Esa es una obra europea, no sabemos si es española o italiana, no hay ningún dato sobre pero ahí se le ve el movimiento, el color, la belleza de toda la obra de San Antonio y del Niño Jesús. Lo otro todo es lo que les mencionaba a ustedes. Para mí son más artesanías ecuatorianas y colombianas o antioqueñas que representan, son copias de las copias de las copias de las copias de lo que había en Europa. No hay nada casi como propiamente como lo que pasa todo lo que hay en Colombia, la mayoría, que son copias que se hacían de libros o de estampas o de los cuadros que traían o veían en Europa y los hacían aquí. Álvaro Arteaga, que nos está acá pues, hablando sobre este gran museo que está en la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. Álvaro, aunque usted me dice que no es historiador, yo sí lo conozco como historiador. Usted sabe mucho de toda esta región, sobre todo de nuestra ciudad de Río Negro. ¿En qué tiempo perteneció Río Negro a Santiago de Arma? ¿Y fue primero esta catedral o la de Sonsón? Mire, lo que pasa es que Río Negro era una vereda que no le interesaba a nadie. No le interesaba Santa Fe de Antioquia, no le interesaba Popayán, estaba muy lejos, Mariquita estaba muy lejos y Santa Fe de Antioquia estaba muy lejos. Entonces Río Negro se llamaba el sitio de San Nicolás. Esto fue fundado por curas franciscanos, lo que llamamos hoy misioneros, que vinieron por el río Nares. Recuerden que desemboca por San Carlos abajo y sube hacia acá, que es el río Negro, que nace en el Retiro. Aquí se llama río Negro, y allí en el cuello, entre Marinilla, el Peñol
y San Vicente, se comienza a abrir el río Nare, que es el que inunda la represa del Peñol y Guatapé, y eso baja a San Rafael y a San Carlos. Entonces, ese recorrido lo hicieron de allá para acá los franciscanos, y llegan aquí, donde está hoy la catedral y el parque, y entonces encuentran una tribu. La tribu de los indígenas de aquí eran los Quiramas, por eso se llama el asunto de Quirama, y los Quiramas pertenecen a la familia de los Taamíes. Entonces era un pueblo pequeño más bien, y había otra pequeña tribu que estaba en San Antonio del Peñol. Le decimos Peñol, pero es Peñón, de la piedra de Peñón. Entonces allá había otro. Cuando ellos suben al Peñol primero, encuentran una población pequeñita y ellos los traen aquí. Entonces, al encontrar aquí la población grande, llegan un 6 de diciembre y le ponen el nombre del Valle de San Nicolás y le dedican la parroquia. San Nicolás es el patrón de Río Negro y el nombre que se le da a todo el Valle de Río Negro, que es todo oriente de Antioquia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se traen la Virgen de Arma, para que me entiendan, se roban la Virgen de Arma, se la roban de allá de Arma, se la traen para acá, le hacen una gran fiesta y se arma un gran alboroto con los rionegreros. ¿Por qué? Porque ya no quieren devolverla para allá. Entonces se arma un pleito entre los dos curas. El cura de allá demandó al cura de aquí por haberse le robado la Virgen. Entonces el pleito comienza en Santa Fe de Antioquia y le ordenan al cura de Río Negro que le devuelva la Virgen al otro cura. Entonces el cura, como era abogado y conocía las trampas del derecho y todas esas cosas, tira el pleito, lo tira a Popayán. El Popayán, el arzobispo, que es la segunda instancia, entonces estudia el fenómeno y le ordena al cura que devuelva a la Virgen. Entonces el cura, como era abogado, pues tira el pleito, lo tira a Bogotá, al virrey y a la Real Audiencia. Y entonces allá le ordenan también que devuelva a la Virgen. Y como era abogado, coge el pleito completico y lo tira a España. Y eso llegó del rey de España, Carlos III, y a Carlos III, ¿qué es lo que hace? Que se iba a poner a pleitear y a bobear por una imagencita de madera, porque la Virgen es una muñequita de madera con el niño. Entonces ordena que Río Negro se quede con la Virgen, que trasladen la ciudad de Arma a Río Negro. Y trasladar la ciudad era el decreto del rey, y traer simplemente el escudo, que era un cuadro que quemó Córdoba cuando fue el libertador de Antioquia, y el cuadro de Santiago. Y entonces ya se nombraron los alcaldes y se comenzó a formar la ciudad de Río Negro. Entonces ya Antioquia quedó con dos ciudades, Santa Fe de Antioquia y la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Y ya luego aparecen las dos villas, que son la villa de la Candelaria de Medellín y la villa de San José de Marinilla. Marinilla se desliga de Río Negro porque fue la primer parroquia que se sale de Río Negro. Entonces del río para allá era todo Marinilla, del río para acá era todo Río Negro. Entonces Río Negro era Concepción, Guarne, San Vicente, el Retiro, La Ceja, La Unión, lo que es hoy Abejorral, Sonsón y toda esa parte del viejo Caldas. Es la misma virgencita que está, la Virgen del Rosario de Arma, pero lo que pasa fue que investigando en los libros y todo eso, la Virgen se la comió la broma, recuerden que es el animalito ese que se come la madera. Entonces en 1870 más o menos el cura le cambia de cuerpo porque estaba muy comida ya la broma. Y para mí me parece que le cambió el niño también, porque el niño debe haber sido que lo comió el comején también, y entonces le ponen este niño que tiene ahora, que es muy lindo. Álvaro, veo acá también unas campanas que me imagino que también han pertenecido aquí a la catedral, y los escudos. ¿Por qué no nos habla un poco sobre esos escudos, sobre estas campanas? Bueno, mire, la colección de campanas comienza en 1600, que es la primera que hay. Luego hay una de 1740, 1833, 1911 y la otra más acá. Estas campanas estuvieron en las torres. Luego yo las tuve todas juntas en una sola torre, y cuando estaba Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, hubo un sacerdote que fue párroco de acá, se la regaló a otro para una capilla. Y entonces yo pues le dije que para dónde iba con las campanas de la catedral. Entonces me dijo que se las habían regalado, y le dije, pues que no pueden regalar nada porque es que eso es de aquí y no es para regalar. Entonces fui donde el obispo, le puse un poquito, digamos, señor Alfonso, pues me le alboroté que por qué se estaban llevando las cosas de la catedral. Entonces monseñor Alfonso al otro día me trajo las campanas y me las devolvió. Por eso las tengo aquí en el museo y no las tengo sonando allá, porque son muy llamativas y tienen mucho valor histórico y todo eso. Pero es que en la historia de Río Negro hay un cuento muy bueno sobre una campana, y echémoslo ustedes de una vez aquí. Miren, en 1888 se estaban preparando para celebrar el primer centenario del nacimiento de Córdoba. Entonces el cura cogió y pidió en el pueblo, estaba promoviendo todo eso, promovió que recoger plata y oro, metales. ¿Para qué? Para hacer una campana que sonara únicamente el 8 de septiembre de cada año. El 8 de septiembre es el día en que nació Córdoba.
Por eso lo ponen José María, en honor a la Virgen de San José. Pero ese día es el día de la Virgen de aquí, la Virgen del Rosario de Arma. Entonces Córdoba, cuando fue el libertador de Antioquia, cuando fue ya grande y poderoso, él venía a celebrar su cumpleaños y estaban con la fiesta de la Virgen. Entonces él era la Virgen y él era la atracción para el pueblo. Él se vestía como general y estaba en la plaza y Juan tochaba ahí en las corridas de toros y todo eso, y ahí fue cuando se cayó el caballo, que hay un relato que se dio en la cabeza y quedó loco. Pero Córdoba entonces sigamos con el cuento de las campanas. Entonces el cura, para recordar todas las historias y todo eso, hicieron una campana grande en que tenía oro, plata, cobre y bronce. La hicieron aquí mismo y por la parte de afuera iba la imagen de Córdoba. Esa campana estaba en una de las torres de la catedral y no sonaba sino únicamente el 8 de septiembre. La campana se escuchaba desde Guarni y Santa Elena. Pero resulta que cuando cambiaron las torres, todo eso que ustedes están viendo hoy en día, apenas es de 1924 para acá, entonces se cayó la campana y se reventó. Y dejó de sonar, la campana reventada ya no suena lo mismo. Entonces el cura la tenía allá abajo en el coro y un vivo que sabía que esa campana tenía 30 o 40 años y que tenía oro y plata, fue y se encuentrió al cura, al que estaba en ese momento, en 1924, y le echó carreta que le vendiera eso como chatarra, y el cura, como no le importaba nada la historia de Río Negro ni nada, se la vendió como chatarra y la campana desapareció de la historia de Río Negro. Ajá. Entonces ya con esa experiencia que tengo yo, conociendo lo que me contaban los ancianos sobre las campanas y todo eso, por eso tengo tanto recelo con estas 5 campanas que hay aquí y con las 2 grandes que hay en las torres. A eso se debe todos estos cuentos de las campanas. Bueno, vea, todo tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Y usted ha sido muy cuidadoso durante todos estos años de todas estas joyas que tiene acá en la Catedral de Río Negro. Le preguntaba por los escudos, veo diferentes escudos acá también en el museo. Mire, vea, los escudos simplemente era que Monseñor Samuel Álvarez Botero, que estuvo aquí 27 años como párroco, él era un hombre muy entusiasta y muy tradicionalista. Entonces, cuando venía un obispo, le mandaba a pintar el escudo, se lo mandaba a pintar en Medellín y lo traía para hacer el trono, lo que se llama el solio, o sea, un trono que se hacía en el altar y se colocaba detrás de la silla el escudo de cada obispo. Entonces, por eso aquí en el museo hay muchos escudos desde 1959 para acá. ¿De quiénes? De los obispos de la diócesis, el escudo de la diócesis, de cada uno de los obispos que venía visitantes, o del nuncio, o de esos personajes grandes que venían a celebrar alguna fiesta aquí. Entonces, pero lo importante de los escudos no es eso. Lo importante es que cuando está el público aquí, yo le explico a la gente, porque tienen que mirar que en cada escudo es diferente el sombrero, la cantidad de nudos y cada uno de los símbolos, la cruz y eso. Eso era que antes del concilio, en la Iglesia Católica, los obispos, arzobispos y cardenales tenían distintos signos y símbolos para sus escudos. Entonces, si el escudo lleva 6 nudos, es obispo. Si se duplica el número de nudos, es arzobispo. Aquí no hubo cardenales, pero si tuviera todo ese mundo, sería ya. Entonces ahí sabía uno, en el escudo sabe cuándo es obispo, cuándo es arzobispo, cuándo todo ese cuento. Hoy en día es muy sencillo. Cada obispo tiene con una cruz sencilla ahí y escoge unos símbolos y una frase que es lo que el obispo va a seguir durante su vida hasta su muerte. Eso es lo que son los escudos que hay acá. Bueno. Dirijámonos acá, Álvaro, y explíquenos un poco sobre esta gruta que hay acá. Vea, mire, antes esto es la tumba de Monseñor Juan Manuel González Arbeláez, pero quiero que de pronto la cámara muestre primero esa pila que hay ahí, la pila bautismal de la catedral. Venga, hablemos sobre la pila. Mire, esta es la pila original desde el comienzo de la parroquia, es en pura piedra, se usó hasta hace un año, ya está un poco deteriorada. Esto o sea que tiene más o menos 340 años. En esta pila, aquí en Río Negro, han nacido 5 obispos hoy en día, hasta hoy, 2 de ellos arzobispos. Han nacido aquí en Río Negro 2 presidentes de Colombia bautizados acá, que son Juan de Dios Aranzazu, porque La Ceja era una vereda de Río Negro. Él nació en la finca, pero ellos vivían aquí en el parque, el papá y la mamá, y ellos construyeron esa casa grande que hay aquí en la esquina. Aquí fue bautizado Liborio Mejía, que es el presidente más joven de la historia de Colombia. Fusilado, ahorita en septiembre se cumplen 200 años de haberlo fusilado los españoles en Bogotá. Él fue bautizado acá. Aquí fue bautizado Rafael Uribe. Todo ese mundo de personajes grandes de la historia de Río Negro. 180 sacerdotes han nacido en Río Negro, la mayoría de ellos han sido bautizados acá, y es bueno que ustedes televidentes sepan, ahí también fue bautizado el monstruo de la historia de Colombia, Pablo Escobar Gaviria, que nació aquí en el Tablazo y fue bautizado también aquí. Entonces miren, esto es un monumento a toda la historia de Río Negro y Oriente,
porque en Río Negro fueron bautizados todos los nacidos en Oriente, Marinillos, en Granada, todos esos, porque el primer libro de bautismo de aquí comienza en 1660, porque el cura dice, se me quemó la casa y el libro que tenía, y ahí he encontrado partidas de bautismo hasta Honda y Dorada. Entonces todos tenemos origen y bautizados aquí en esta pila. Ahora, usted me pregunta por la tumba. Esa es la tumba del personaje religioso nacido en Río Negro más importante, que es Monseñor Juan Manuel González Arbeláez. Él fue nombrado por el Papa en 1933 como obispo de Manizales, apenas teniendo 45 años en esa época, que era muy escaso. Y era un hombre que manejaba 7 idiomas, era poeta, escritor, era un hombre supremamente elegante y un hombre también supremamente amable y muy mariano, de un amor profundo a la Santísima Virgen. A él lo destierran los políticos de Colombia, tanto liberales como conservadores. Aquí no hay que escapar a nadie porque le montaron una gran persecución a él, lo hacen ir, lo destierran de Colombia, se va a vivir a España, allá vivió 25 años y luego pasó al concilio donde murió, y hace 50 años exactamente, en enero hizo 50 años de que murió, y fue traído y fue enterrado aquí por el expresidente de Colombia, Guillermo León Valencia, que eso fue todo un acontecimiento en la historia de Río Negro. Pero él fue el que regaló los mantos de la Virgen y algunas piezas que conservó aquí en el museo, como copones y algunos anillos de él y pectorales, que hacen parte del tesoro de la catedral. Ahora mire, la catedral y el museo guardamos, para que ustedes sepan, no lo podemos ver en la televisión, pero aquí está el gran símbolo de la libertad de los 5 países, de los 6, ya vemos con Panamá, que es la famosa corona con que fue coronado Simón Bolívar en 1825 en La Paz, en Bolivia, donde estaba Evo Morales. Allá fue coronado Bolívar con una corona en oro y diamantes, y fue proclamado Bolívar como emperador, y Bolívar, en agradecimiento a Córdoba, ese muchacho de 24 años que acababa de ayudar a ganar la batalla, la última de la independencia, a Córdoba, Bolívar se la pone en las sienes y Córdoba la regala para Río Negro, y hay la carta que dice: a mi tierra natal Río Negro, porque Concepción y San Vicente eran todos Río Negros. Entiendan ustedes, los televidentes, que esas divisiones de municipios apenas empezaron con Juan del Corral, cuando dividió primero a Marinilla, que lo separó del todo de Río Negro, y nombrándolo ciudad, pero todos los pueblos de Oriente pertenecían a Río Negro. Entonces Río Negro en ese entonces era simplemente, por eso Río Negro era el centro de todo Oriente, y Córdoba amaba a Río Negro como su tierra natal, como si hubiera nacido aquí, y por eso vivió aquí, por eso defendió y le regaló lo más grande, que le hubieran distinguido, la corona. También la conservamos acá. ¿De qué otros sacerdotes o santos hay cenizas acá? No, mire, aquí en el museo no hay sino únicamente Monseñor González, pero en la cripta ya sí están enterrados allá algunos personajes, sacerdotes y personajes próceres de la independencia, muy poquitos, y el monumento donde están los restos de don Juan del Corral, que es el tercer gobernante de Antioquia, el que firmó el decreto separándonos de Bogotá y de España, y el que da ese decreto famoso, que negro que pisara Antioquia, naciera en Antioquia, quedaba libre. Por eso el pueblo de Río Negro le hizo ese monumento así, no porque nos hubiera independizado Bogotá ni España por un decreto, sino porque reconoció que todos somos iguales y que la dignidad del ser humano, el hombre es libre, no importa su color ni su condición social. ¿Qué más nos puede mostrar acá? No, ya ustedes van a mirar por todos los lados todo lo que alcancen a ver. Mire los techos, toda la decoración, todo esto. Listo, Álvaro, yo le agradezco mucho. Mucho gusto. La participación en nuestro programa, y invitamos a nuestros televidentes a que estén en nuestra sintonía y que cuando vengan acá a la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, a la catedral, pues conozcan este gran museo y conozcan a don Álvaro Arteaga, una persona muy querida, muy amable acá. Gracias. Que es historiador y que tiene muchas cosas para contarnos. Usted conoce mucho de Río Negro. Sí, conozco mucho, pero no soy historiador. Ese título no lo merezco, porque el historiador es el que le da la universidad le da el título de historiador. A mí me la ha dado la vida aprendiendo, escuchando a los ancianos, sí, con sus cuentos y todo eso, leyendo archivos, los documentos antiguos y los libros que han salido sobre la historia de Río Negro y Oriente, de la iglesia. Bueno, mucho cuento para echarle a la gente. Ustedes saben que uno con esta carreta aprende muchas cosas, y para echarle, depende el interés que la persona ponga, le cuente, o si no le pone ningún interés, entonces no le cuento tampoco nada, me quedo callado apenas es. Álvaro, ¿cómo pueden venir acá? ¿Por grupos? Como les contaba, sí, claro. Sí. Claro, sino contactarme, que es muy fácil. Yo vivo aquí cerquitica y entonces con mucho gusto los atiendo. Qué bueno que todos los de Oriente, de las parroquias, de las veredas, las juntas de acción comunal, los grupos apostólicos, las escuelas, los colegios,
Qué rico que vinieran para que aprendan historia, para que nos identifiquemos, me parece a mí. Porque es que, mire, los de Oriente estamos perdiendo ese sentido de identidad, me parece a mí. ¿Debido a qué? A que estamos aceptando toda la tecnología, todo lo nuevo, y nos estamos separando como grupo humano. Todos los orientales somos los mismos, todos tenemos el mismo origen, el mismo apellido, la misma familia, los mismos defectos, los mismos pecados, como se dice. Todos venimos de allá. Porque una cosa curiosa que ustedes los televidentes sepan es que en los primeros libros de bautismo de aquí encuentra uno que muchos de los primeros nacidos aquí en Oriente eran hijos de sacerdotes. Entonces miremos que hasta de los pecados de los sacerdotes de ahí venimos muchos. Entonces es muy bueno que nos conozcamos, que nos identifiquemos, que sepamos todas estas historias, que se las enseñemos a los niños, que nos enriquezcamos de la historia y que sepamos que tenemos un mismo origen y que tenemos que construir un futuro evitando todos los errores del pasado, pero tenemos que conocer la historia. Claro, hay que conocer primero la historia. Ya por último, porque yo sé que usted tiene muchas ocupaciones, yo he mirado en fotos antiguas de Río Negro que de la catedral hay diferentes frontis. O sea, la catedral siempre ha sido acá, pero ¿cuándo se construyó esta nueva y usted de qué otra ha escuchado hablar? No, mire, cuando se fundó Río Negro era una capillita chiquita aquí Había una casa de paja y todo aquí en la esquina. No, el templo antiguo de la fundación era aquí mismo, una capillita chiquita, y el altar de esa capilla es el que está en La Ceja, en la capilla de Chiquinquirá. O sea, los retablos del altar era lo que había aquí. Pero lo que pasa es que se estaba ya a los 200 años, estaba deteriorada. Entonces se dedican a construir esto. Entonces cuando construyen esto, las torres eran bajitas, que es la primera fotografía que sale de Río Negro que yo conozca, es una fotografía de 1888, y antes hay una pintura de 1852 que aparece en la catedral con las torrecitas chiquiticas, pero es la misma que ustedes ven hoy en día. En 1888 un cura le dio por tumbarle las torres y construirle otras torres. Entonces le construyó unas torrecitas. Las primeras eran pequeñitas, de una altura no muy alta, parecido por ahí como donde está el reloj por ahí. Y él le construye otras con unas puntas, otro estilo, para que me entiendan. Y entonces ese estilo era completamente como ver una anciana con minifalda y con todo. Entonces, en 1924 el otro cura, cuando viene, le parece ridículo todo eso, porque el cura había dañado los altares por dentro, que era igualitica a la Candelaria de Medellín. Por dentro eran los altares, así todo eso. Entonces ese cura había dañado todo eso. Entonces en 1924, cuando se cumplen los 200 años de la batalla de Ayacucho, que reconocen a Córdoba su grandeza, los países, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, entonces le dan a Río Negro unos auxilios, la nación. Entonces el cura aprovechó y se trajo un arquitecto que había en Medellín, que fue el que construyó el edificio viejo de la gobernación y la estación del ferrocarril, y él diseñó lo que ustedes y hoy conocimos, ustedes y yo, vemos hoy. Entonces tumbaron esas torres y comenzaron a construir lo que ustedes hemos visto hoy en día, que es lo que termina Monseñor Álvarez Botero hace 50 años, embelleciendo la catedral con todo lo que está hoy en día. Pero esa es la historia de la catedral, simplemente le cambian las torres. Álvaro, muchísimas gracias. Con mucho gusto, para servirle. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.